Buenos días, participantes. Bienvenidos a esta primera sesión de clases de nuestro segundo lapso. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a concretar conocimientos con respecto a lo que es la estructura de decisión simple. Todo esto lo vamos a hacer siempre bajo el esquema del diagrama de flujo. Toda la teoría que vamos a mostrar en esta presentación debe ser anotada en el cuaderno correspondiente a la materia de informática de segundo año. Vamos entonces a comenzar. Comenzamos conociendo el concepto de lo que es una estructura de decisión. Se define como un elemento dentro del algoritmo que evalúa una condición. Al evaluar la condición se pueden generar dos resultados, verdadero o falso. Cuando el resultado de la evaluación de la condición es verdadero, el flujo del algoritmo se dirige hacia el camino del sí. Cuando el resultado de la evaluación de la condición es falso, el flujo del algoritmo se dirige hacia el camino del no. La estructura de decisión se representa con un rombo que posee dos salidas posibles, el del sí y el del no, así como una condición escrita dentro de sí. Por ejemplo, acá puedes apreciar, puedes ver que tenemos el rombo. Este rombo me permite a mí evaluar una condición y luego de evaluar la condición, en el caso de que sea correcta o verdadera, voy por el camino del sí. En el caso de que la condición sea falsa o incorrecta, sigo el camino del no. Vamos ahora a ver un poco más esto a fondo con un ejercicio. Consideremos el siguiente diagrama de flujo. Vemos que el diagrama de flujo posee un inicio, posee la declaración de un valor entero, una condición y dos posibles caminos. En el inicio no ocurre absolutamente nada. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de entero x igual a 3, las cosas cambian un poco. Vamos a tener una variable x que inicialmente va a tener el valor de 3. Luego llegamos a la estructura de decisión y vemos que hay una condición. Nos preguntan si el valor que posee la variable x es mayor a 0. ¿Cómo podemos responder esta pregunta? Obviamente debemos saber cuál es el valor que posee la variable x. En la tabla de las variables podemos ver que el valor de x en este momento es 3. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que tenemos acá en la condición es verdadero. Es decir, sí, x es mayor que 0. En ese sentido, debemos seguir el camino que nos indica la flecha del sí. Es decir, vamos a ejecutar la instrucción que nos dice que debemos mostrar por pantalla el mensaje valor positivo. Quiere decir entonces que en este algoritmo se produce una salida. ¿Cuál salida? Valor positivo. Continuemos en el siguiente ejercicio. Ahora tenemos el mismo algoritmo, pero ahora tenemos una pequeña variante. ¿Cuál es la variante? Observa que a la hora de declarar la variable x, ahora esta es declarada con un signo negativo. Muy bien, ¿qué sucede entonces? Al crear la variable x, esta posee un valor de menos 10. Continuamos con el análisis del ejercicio y podemos ver la misma pregunta del ejercicio anterior. ¿El valor de x es mayor a 0? La respuesta es obvia. El valor de x es menos 10, por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es no, falso. ¿Qué quiere decir entonces? Que debo seguir el camino del no. Me voy a dirigir por el camino del no. Y el camino del no me dice que debo mostrar un mensaje por pantalla y ese mensaje es simplemente valor negativo. Por lo tanto, mi salida será valor negativo.
Pues bien, recuerda pausar este video cada vez que sea necesario y copia por favor estos dos ejercicios. En el siguiente tutorial continuamos con la implementación de la estructura de decisión en el programa de FD para la realización y construcción y análisis, por supuesto, de algoritmos que posean estructura de decisión. Nos vemos en el siguiente tutorial.